El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones día y noche. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En este tercer día del Triduo, en el que celebramos la presentación del niño Jesús en el templo, vamos a contemplar el corazón inmaculado de la Virgen, meditando el relato del Evangelio que acabamos de escuchar, donde descubrimos los detalles del corazón de la Virgen. Saludo afectuosamente a todas las cofradías que habéis querido acompañarnos en este triduo, especialmente a la Junta Directiva de las 7 Palabras y al presidente de la Junta de Semana Santa de Valladolid. Las resonancias que suscita la palabra corazón no son idénticas en hebreo que en nuestra lengua. En nuestra manera de hablar, el corazón está ligado con la vida afectiva. El corazón ama o detesta, desea o teme. En cambio, no se le atribuye ninguna función de actividad intelectual. El hebreo habla del corazón en un sentido mucho más amplio. El corazón es lo que se halla en lo más interior. Ahora bien, en lo más íntimo del hombre se hallan en sí los sentimientos,
pero también los recuerdos y los pensamientos, los razonamientos y los proyectos, la memoria del corazón. El hebreo habla pues con frecuencia del corazón en casos en que nosotros diríamos memoria o espíritu o conciencia o alma. El corazón para un hebreo, el corazón para María, es el centro de la vida, es lo más íntimo y lo más sagrado. Con la presentación de Jesús en el templo se concluye el relato del nacimiento de Jesús, narrando lo que, siguiendo la ley de Israel, sucedió con Jesús el 8º y el 40º día. El 8º día es el día de la circuncisión. Por tanto, Jesús es acogido formalmente en la comunidad de las promesas que proviene de Abraham. Ahora pertenece también jurídicamente al pueblo de Dios. Esta es la circuncisión. San Pablo incluye y alude a esto cuando escribe en la carta a los Gálatas: cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Junto a la circuncisión, el evangelista San Lucas menciona explícitamente la imposición del nombre, Jesús, un nombre ya anunciado por el ángel Gabriel. Jesús significa Dios salva, de modo que a partir de la circuncisión, la mirada se dirige hacia el cumplimiento de las esperanzas que forman parte de la esencia de la alianza de Dios con su pueblo. Dios salva. Y en el 40º día, a los 40 días, hay 3 acontecimientos: la purificación de María, el rescate del Hijo mediante un sacrificio prescrito por la ley y la presentación de Jesús en el templo. En esta redacción del texto se pone de manifiesto, por un lado, que Lucas no tenía un conocimiento muy preciso de la legislación del Antiguo Testamento, porque falta su interés en la cuestión del rescate del Hijo, sino que se orientaba más bien al núcleo teológico del acontecimiento. Todo lo que pretendía demostrar ante sus lectores era la purificación y la presentación. ¿Qué es la purificación? En el libro del Levítico se establece que una mujer, después de dar a luz un varón, es impura, es decir, excluida de las prácticas religiosas durante 7 días. Al 8º día el niño había de ser circuncidado y la mujer debería quedarse en casa todavía 33 días más para purificar su sangre. 33 días más que coinciden con la edad de Cristo en su muerte. Después debe ofrecer un sacrificio de purificación, un cordero como holocausto, o un pichón o una tórtola como sacrificio expiatorio para los pobres. Los pobres solo tienen que ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones. María ofreció el sacrificio de los pobres, nos lo dice el Evangelio. Por lo tanto, el corazón de María es pobre y humilde, primera característica. San Lucas, cuyo Evangelio está impregnado todo él por la teología de los pobres y de la pobreza, nos da a entender aquí una vez más, de manera inequívoca, que la familia de Jesús se contaba entre los pobres de Israel. Nos hace comprender que precisamente entre ellos podía madurar el cumplimiento de la promesa. También aquí nos percatamos nuevamente de lo que quiere decir nacido bajo la ley, pues María cumple la ley del Levítico, la ley de Israel, nacido bajo la ley. La Inmaculada, inmácula, sin mancha, la sin pecado concebida, no necesita ser purificada, pues ha nacido sin mancha. No necesita después del parto una purificación, pues este nacimiento trae la purificación del mundo. Pero aún así, ella obedece la ley y sirve justamente al cumplimiento de las promesas. El segundo acontecimiento que se trata es el rescate del primogénito, que es de la propiedad incondicional de Dios.
El precio del rescate era de 5 siclos y se podía pagar en todo el país a cualquier sacerdote. En el Evangelio cita, ante todo, explícitamente el derecho de reservarse el primogénito. Dice, todo primogénito varón será consagrado, es decir, perteneciente, consagrado, perteneciente al Señor. Pero lo singular de la narración consiste en que luego no habla del rescate de Jesús, sino de un tercer acontecimiento, de la entrega, de la presentación. Obviamente quiere decir, este niño no ha sido rescatado y no ha vuelto a pertenecer a sus padres, sino todo lo contrario. Ha sido entregado personalmente a Dios en el templo, asignado totalmente como propiedad suya. Segunda característica, el corazón de María es generoso con Dios, quiere hacer su voluntad. Tercer acontecimiento, la presentación. La palabra parastenai, en griego, traducida aquí como presentar, también significa ofrecer, referido a lo que ocurre en los sacrificios del templo. Se destaca la entrega del niño de Dios, del niño a Dios, al que tendrá que pertenecer totalmente. Para ninguno de los dichos, de las actas escritas por la ley, era necesario presentarse en el templo. Para San Lucas, sin embargo, es esencial, y precisamente esta primera entrada de Jesús en el templo es el primer acontecimiento. Aquí, en el lugar del encuentro ante Dios y su pueblo, en vez del acto de recuperar al primogénito, se produce el ofrecimiento público de Jesús, a Dios, su Padre. En este acto de culto, en el sentido más profundo de la palabra presentación, San Lucas expresa una escena profética. El viejo Simeón y la profetisa Ana, movidos por el Espíritu de Dios, dice el Evangelio, se presentan en el templo y saludan como representantes de Israel, del Israel creyente, al Mesías del Señor. Pero, ¿quiénes son estos dos personajes? A Simeón se le describe con 3 cualidades. Es justo, es piadoso y espera la consolación de Israel. Un hombre justo es un hombre que vive en la fe, en la palabra de Dios, que vive la voluntad de Dios, tal como está descrita en la Torá, en la ley judía. Además es piadoso, es decir, vive una íntima apertura personal hacia Dios. Y Simeón es uno de los que espera y aguarda justamente, y aquí se posa a él el Espíritu Santo, aguarda la consolación de Dios. Podríamos decir que es un hombre espiritual y por tanto sensible a las llamadas de Dios, a su presencia. Por ello habla ahora también como profeta. En un primer momento toma al niño Jesús en sus brazos y bendice a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. En este himno que la Iglesia recoge cada día antes de dormir, se hacen 2 afirmaciones cristológicas. Jesús es la luz para alumbrar a las naciones y existe para la gloria de su pueblo Israel. Ambas expresiones están tomadas del profeta Isaías. La luz para iluminar a las naciones proviene del primer y del segundo cántico del siervo. Simeón, con el niño en brazos, es la imagen de Israel que acoge al Mesías. Jesús está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como signo de contradicción. Al final se dirige a su madre una predicación muy personal: y a ti una espada te traspasará el alma, te traspasará el corazón. Y el corazón del Hijo es traspasado por la lanza del soldado en la cruz. También el de María es ahora profetizado, será traspasado en ese mismo instante, herido de muerte y dolorido. Es necesaria la cruz para la luz. Hoy, en el Día de las Candelas, qué grande es la luz del resucitado. La oposición contra el Hijo afecta también a la madre e incide en su corazón.
La cruz afecta a María, queda grabada en el alma de María. Pero junto a Simeón aparece otro personaje, la profetisa Ana, una mujer de 84 años, nos dice el evangelista. Después de estar casada 7 años, vivía viuda desde hace decenios. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana, ella es la imagen por excelencia de la persona verdaderamente piadosa. En el templo se siente simplemente como en su casa. Vive cerca de Dios y para Dios en cuerpo y alma. De este modo es realmente una mujer colmada de espíritu, una profetisa. Puesto que vive en el templo, en adoración constante, está allí cuando llega Jesús. Presentándose en aquel momento, daba gracias a Dios, dice el Evangelio, y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Es el altavoz de Israel. Su profecía consiste en el anuncio, en la transmisión de la esperanza que ella ha vivido todos esos años en el templo. Que nuestro corazón sea como el de María, humilde y generoso, amante, que no se compadezca, sino que manifieste la caridad cristiana ante los necesitados. Por ello necesitamos urgentemente un corazón que lata como el que latió el de María. Necesitamos, como rezamos en la Salve, que el corazón inmaculado de la Virgen ruegue por nosotros. Que María, la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de la Salve, sea ejemplo para nosotros. Que su corazón sea el modelo que vaya modelando nuestro corazón. Que así sea.